Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte de este tema. ¿Qué Dios dice sobre la unción de la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre la unción? La Biblia misma nos invita a analizarlo todo. El apóstol Juan nos pide que no creemos a todo el que dice hablar por Dios sin excitar discernimiento. La Biblia elogia o muestra que la actitud de los judíos de la sinagoga de Berea de Hechos, capítulo 17, versículo 11, era noble en escudriñar las escrituras cada día para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Pablo a los corintios les pide que juzguen si el mensaje de los profetas es de los Dios o es falso. En el primero de Corintios capítulo 14 versículo 29. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y lo demás huesquen. Y en el primero de los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 hasta 21. No menosprecien las profecías, examinándolo todo. Y en el primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Hechos capítulo 17, versículo 11 dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así, no tocar al ungido de Jehová. Finalmente, un pasaje que ha sido mucho sacado de contexto o mal utilizado es en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 15. No toques a mis ungidos de tal manera que cuando supuestos apóstoles, profetas o pastores abusan de su poder o cometen fraude, robo, engaño, abuso sexual, algunos llegan al grado de citar este pasaje para no hacer nada y dejarles impunes pastoreando. Algunos también citan Mateo capítulo 7, versículo 1. No huesques para que no seas juzgados. Ellos dicen, nosotros no somos nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar. En primer lugar, cuando Jesucristo advirtió que no juzguemos, es en el contexto de aquel que tiene una viga en su ojo y huesca al que tiene una paja. Cristo era reprendiendo una actitud crítica, sin amor, de ver las fallas en todo el mundo, menos en nosotros mismos. Pero este pasaje nada tiene que ver con la orden en la Biblia de quitar a los falsos pastores o obreros que practican pecado deliberado. En segundo lugar, la Biblia se nos manda juzgar el pecado en multitudes de versículos. En Hechos capítulo 8, versículo 18, dice así, Simón el mago quería comprar el poder del Espíritu Santo para usarlo para lucrar con dinero. Simón fue arrepentido durantemente por Pedro. ¿Cuántos Simones hay hoy en las iglesias? Que nadie les responde, no tocan al ungido de Dios. Falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia. En el primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Y hacen por avaricia mercadería
del pueblo de Dios. Y en el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3, repetidos pasajes que nos hablan de evaluar las enseñanzas, de confrontar la falsa doctrina y de confrontar el pecado. Los líderes no están exentos de corrección y disciplina. Los líderes no deben estar exentos o excluidos de ser disciplinados. En caso de pecado, mientras mayor el liderazgo, mayor daño puede causar a la obra de Dios. El ejemplo de David pecó, pero llegó a extremos increíbles, hasta el asesinato para ocultar su pecado y cubrir su falta. La autoridad puede llevar a la soberbia. Es precisamente lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 sobre no nombrar a un neófito o nuevo creyente como pastor para que no se envanezca. Se ha dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todo sistema de gobierno debe tener un sistema de balance y supervisión de poder para evitar su abuso y perpetuación de injusticia o opresión. Es por eso que en los países democráticos existe la división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Es necesario confrontar el pecado de los líderes, aún de aquellos que son mayores en rango, aunque no se debe hacer a la ligera. Pedro anduvo con el Señor Jesús en su ministerio terrenal y tuvo un rol de liderazgo entre los discípulos. Sin embargo, a pesar de que Pablo tenía menos tiempo de seguirle a Cristo y servirle, confrontó a Pedro por no andar conforme a la verdad del Evangelio. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta 14. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que venises, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La Biblia nos manda a juzgar la inmoralidad y los pecados graves de miembros y hasta practicar la expulsión en casos graves. En el 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9 hasta el 13 dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avarios, o con los ladrones, o con los idolatrías, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avario o idolatría, o maldice, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La medida disciplinaria depende de la gravedad del pecado y la actitud de la persona. Galatas capítulo 6 versículos 1 y 2 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándole a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar los a unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La disciplina y corrección debe ser con espíritu de mansedumbre y con el propósito de restauración, no necesariamente el castigo, ni la humillación, ni la venganza. Sin embargo, si no existe deposición a la corrección o humildad en la persona que se intenta corregir según la gravedad del pecado y la gravedad de la actitud, debe haber privación de privilegios y hasta expulsión. Perdonar no significa que no hay consecuencias. Perdonar significa dejar ir el recuerdo de rencor hacia la persona. Perdonarla no necesariamente pasar por altas medidas necesarias de protección a la hora de Dios. Por ejemplo, un diácono o maestro de escuela dominical que abusa de un niño debe ser removido inmediatamente y no debe ser restaurado jamás a su puesto de enseñanza. Un líder o pastor que comete adulterio no puede seguir pastoreando como si nada hubiera sucedido. Debe inmediatamente renunciar o ser removido del pastoreado. Si hay arrepentimiento genuino, necesaria tiempo, consejería personal y matrimonial para restaurar su vida y ministerio. Necesitará tomar por lo menos un año restaurándose antes de seguir considerar volver a pastorear. La razón es que cada descalificado, según la autoridad de la palabra misma de Dios, violando por lo menos 7 requisitos que Dios exige en un siervo. En el primero de Timoteo capítulo 3, irreprensible, alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Marido de una sola mujer, debe tener una sola esposa y mostrar fidelidad. Sobrio, controlar todos sus deseos y prudente. Pensar 2 veces lo que va a hacer, actuar inteligentemente. Decoroso, debe comportarse correctamente, que gobierne bien su casa. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. El perdón y restauración que la iglesia extiende al hermano o al líder debe ser dependido de la gravedad del pecado y siempre y cuando la persona se haya arrepentido y su arrepentimiento sea sincero y muestre frutos reales. Hay gente líderes que se arrepienten solo cuando los cachan. Este es un arrepentimiento de consecuencias, pero no de sus acciones. El mismo Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, del hombre que reprendiendo endurezca la cerviz. De repente sería quebrado y no habrá para él medicina. Jesús mismo nos dice en el libro de Mateo, capítulo 18, los versículos 15 hasta 17, que hay en un momento en que el creyente no arrepentido o no sincero debemos tenerlo en consideración como un no cristiano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigo consiste toda palabra. Si no lo oyere, hay hostil a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenele por gentil y publicano. Deberías de los pastores. El primero de Pedro, capítulo 5, versículos 2 hasta el 3, dice así:
apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como tenido señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. La Biblia menciona deberes de la iglesia hacia sus líderes. Tenerlos no dignos de doble honor o son dignos de su salario. Eso no significa que deben llevarse todo el dinero. El 1 de Pedro capítulo 5, dignos de ser tenidos en amor y respeto a su ejemplo, labor y posición. También no debemos acusarles a la ligera, sino miras falsas acusaciones. El 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice así: contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Una prevención para no creer a la ligera. Falsos, sin embargo, no es una excusa para no averiguar y investigar la acusación, lo que no es un deber. Solapar el pecado sexual, de deshonestidad financiera o de abuso de poder. Sopar lo que se ensoñere de la ley que participe, la manipulación, la mentira o el abuso de poder. El significado de no tocar a los unidos. El libro de Salmos, capítulo 105, versículo 15, dice así: no toques, digo, a mis unidos, ni harás mal a mis profetas. También en el 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 22, aclarando: no toques a mis ungidos. Este pasaje es un pasaje del Antiguo Testamento y aclaremos su contexto. Ni una sola vez es mencionado en el contexto del Nuevo Testamento para referirse a los ministros. Se refieren a los profetas y el asignarlos es el contexto y vidas limpias y rectas debe ser la expectativa de aquellos ungidos, a quienes los injustos querían tocar para callar su boca. Este pasaje nada dice de no perder cuentas o disciplinar a obreros fraudulentos. En el 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6, y en el capítulo 26, versículo 9, la situación con David, que no quería tocar al ungido de Dios. Se trataba de no asesinarle a Saúl. David deseaba dejarlo en la mano de Dios para que Saúl fuese quitado por Dios hasta que Dios quisiera darle a David el reinado. Saúl era el gobernador de la nación, a diferencia de los pastores y siervos en la iglesia, que son líderes espirituales de los que Dios mismo exige requisitos de sanidad y integridad, y a quienes no se les puede tolerar pecados graves que destruyen la obra de Dios, hacen caer al débil en la fe, y por ellos la palabra de Dios es blasfemia. Nunca nos dice ni implica que no les pidamos cuentas o que no les corregimos o disciplinaremos cuando están en pecado, falsa doctrina o desobediencia a la Escritura. Imagínase que hubiese pasado si esta iglesia no hubiese puesto a prueba a los obreros fraudulentos. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallado mentirosos. Note que Jesús mismo se alegra de que la iglesia aprobó
que son falsos y no se dejó engañar. En el 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 hasta el 15, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se desfianzan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Así que no es extraño si también sus ministerios se disfrazan como misterio de justicia, cuyo fin sería conforme a sus obras. En el 2 de Pedro capítulo 2 describe a los falsos maestros engañadores. Imagínase que nadie hiciera nada, porque son supuestamente los ungidos del Señor. La iglesia de Cristo debe estar alerta, no debe tocar a la ligera a los siervos de Dios. Debes respetarlos, pero tampoco debe quedarse sin hacer nada cuando llega un engañador. La iglesia debe actuar y amar más la palabra de Dios que a su líder. Lo triste es que estos falsos líderes son expertos en mentir, manipular y hacerse de un grupo que les cree, haciendo ver a los que han descubierto la verdad como falsos hermanos maliciosos. Por ellos se necesitan oración, valentía, una actitud bajo control, reunir evidencia y confrontar el pecado con testigos y con la palabra de Dios. Y con esto termino, mis hermanos. Es muy importante escudriñarnos la palabra de Dios, que nos corrige en todo momento y nos ayuda a nuestro caminar en los caminos de Dios. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y para que puedan recibir la vida eterna, la promesa que nos da cada uno de nosotros, para ser salvos y estar en los cielos con Él cuando nos llegue la hora. Vamos a hacer la oración de salvación. Y repítela conmigo. Dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando, en el nombre, sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús.
de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orarle para un niño que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano en él y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo, que él queda completamente sano. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle para dos bebitos, uno que se llama Byron, el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos, sánalo y restáurale los órganos de su cuerpo, que sean completamente sanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano en ella, que le sane los órganos de su cuerpo, que quede completamente sana y que le restaure los vocales de su boca, que ya pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle para los matrimonios que tienen conflicto. Padre Santo, te presento los matrimonios que tienen conflicto. Pon tu mano en ellos, Señor. Restáurale sus matrimonios. Dale ese amor agape y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Pon tu mano en ellos, Padre, que vuelvan a enamorarse más profundo y más fuerte que cuando al principio se conocieron. Que sean sanos y restaurados. Y también sana en los corazones de los hijos, que los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Y que puedan hacer la familia como Dios manda, unida y llena de amor. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están en la esclavitud de la droga y alcohol. Dios mío, rompe esa cadena de esclavitud de droga y alcohol, que es una epidemia que está corriendo por todos los países en el mundo. Padre Santo, ten piedad sobre ellos, porque muchos han sufrido abusos en su vida, Padre, y buscaron y se fueron a buscar el refugio donde no hay, en el mal camino. Ayúdalos, Señor, ten piedad sobre ellos. Sánale todos los órganos de su cuerpo, sánale su cuerpo para que rompan ese vicio de la droga y alcohol. Tú eres el único que lo puede sanar, tú eres nuestro Rey en la excelencia y gran sanador. Sánalo a ellos, restaurale su vida, que sean reunidos con sus familias y sus hijos. Y también sánale a su familia, que ellos sufren a verlo en esa condición, que puedan hacer una familia unida y santa como Dios manda. Lo pido en el nombre de Jesús y que busquen de ti, Padre. También le pido para los que están en la cárcel y están ahí sirviendo muchos años injustamente, que están ahí. Dios mío, ten piedad sobre estas personas. Tú eres nuestro juez en excelencia. Pon tu mano en ellos, Padre. Dale un nuevo juicio. Libéralo a ellos, como hiciste con Pablo y Silas en las Escrituras. Abre las puertas de las sendas y libéralo, Padre, que puedan ser ellos reunidos con sus familias en sus hogares. Y sánalo a ellos, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan buen amanecer y un buen día. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida y busquen más de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Y hasta aquí termino yo. Y hasta la próxima. Amén.